La verdad que siento un gran placer recibiendo al doctor Sisto Moya Herrera, un hombre que tiene un currículum profesional extraordinario, profesor, ¿verdad?, formador de docentes, también es miembro de la Academia Mexicana de Educación y un reconocido periodista. Bienvenido a Con Punto y Coma, doctor. Un placer tenerle por acá. Gracias por la invitación. ¿Qué tiempo ya lleva acá en República Dominicana? No, fíjate que no mucho tiempo, pero conozco mucho el país. O sea, he estado en contacto con su clase política, con los profesionistas, los maestros, con los sindicatos. Yo dirigí en México el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. De América. Entonces tenía contacto con todas las instituciones educativas. Ahí me dediqué al estudio de comparado, clases de doctorado en los sistemas comparados educativos. Okay. Y eso me ha permitido tener una visión desde fuera ya de cómo se estaba dando aquí el proceso. Y concretamente, ¿qué motiva su visita en esta ocasión a República Dominicana? Claro, mire, a mí me invita el doctor Ismael Reyes, porque nos conocimos en México, en el trabajo político, y él tenía interés en aquí generar una escuela de formación de cuadros políticos, y mi propuesta iba más dirigida a la parte profesionista, o sea, la parte de la gente que, más que la que hace política, la que piensa la política, que son dos cosas distintas. Eso lo tiene Ortega y Gasset muy bien definido. O sea, una cosa es hacer política y otra pensar la política. Porque el que la hace no puede detenerse a pensar, tiene que hacer las cosas inmediatas, como demanda las circunstancias famosas de Ortega y Gasset. Yo soy yo en mis circunstancias. Así es. Y si no domino mis circunstancias, no domino mi realidad. Entonces eso yo lo tengo claro. He visto muchos buenos políticos que no tienen necesidad de analizar las cosas porque tienen una experiencia práctica. La vida los ha enseñado a tomar decisiones urgentes ante la inminencia de los hechos. Y hay otra gente que son los críticos, los que escriben, los que analizamos, los periodistas, en fin. Ese ejercicio que uno va a decir qué debería hacerse, pero no está en las circunstancias. Correcto. Uno no está metido en el problema. Doctor, mire, leyendo su currículum, me encuentro que usted ha tenido un doctorado en pragmalingüista. Así es. Además, un especialista en semiótica, ¿verdad? Sí. Tradúzcame, por favor, al castellano, al buen cibaeño dominicano. ¿Qué significa todo eso? Sí, claro. Mire, el tema Saussure, los lingüistas del principio del siglo XX, tenían claro que había una parte muy concreta que era el habla, donde se está haciendo la lengua, donde se está forjando, donde se están cometiendo barbaridades y se están diciendo cosas que no se deben decir, pero está en la inmediatez, en cada circunstancia. Responde al hecho, el habla. Y esa es la parte práctica, la pragmática, que se dedica a estudiar qué está pasando en los contextos estos juveniles, en los contextos, los lenguajes estos ahorita por los mensajes de WhatsApp. Todo eso no forma todavía parte de la lengua, pero está en el habla. Correcto. Y muchas veces en su uso se incorpora entonces la lengua, lo registra. La lengua es la norma y el habla es la parte que se está haciendo. La política se hace desde el habla, desde el discurso. Y ahí es donde viene la parte esta de los significados, cuando nosotros trasladamos o sea, la gente que escribe y que lee los discursos y no es capaz de improvisar, está en dificultad de hacer política. Repítame eso, por Sí. favor, doctor Sisto Moya Herrera, porque eso creo que en el contexto dominicano y en el momento, en la actualidad, tiene mucha validez. Sí. Acá. Sí, hay políticos que tienen una lectura puntual de la realidad y se comunican con la realidad y con lo que está sucediendo de una manera cabal. Con un gran dominio. Dominio de lo que está sucediendo. Una capacidad extraordinaria. Una intuición, y ese es el primer paso de la ciencia. O sea, no hay ciencia si no hay intuición. Eso es Peirce, la parte del pragmatismo, la parte de la pragmática. Entonces, cuando tú escribes un discurso y no lo adaptas al momento en que lo estás diciendo, y no eres capaz de salirte del libreto, de salirte del discurso e improvisar y ver cómo está sucediendo, cómo la gente está captando lo que estás diciendo, ahí estás cometiendo un error porque no estás comunicando. Igual ocurre cuando yo
trato de pronunciar el discurso y entonces en buen dominicano se me cruzan los cables. Sí, que no sabe. De yo decir, por ejemplo, yo estoy en la provincia de Moca, cuando Moca no es una provincia, y que brinqué a la provincia de Salcedo, que tampoco existe. Es una distracción que muchas veces tiene su chiste. No es tan malo, no es tan malo. El tema es cuando... Eso genera, claro, jocosidad. Genera, y la gente le llama atención, pero no es sustancial. Pero y cuando eso se hace una costumbre. No, lo malo es cuando... Y con mucha frecuencia. Lo malo es cuando detrás de eso no hay dominio de los contenidos. Es otra cosa. Bueno. Porque eso es una distracción, un laxus linguis que lo tiene cualquiera. Cualquiera se puede equivocar de un nombre, un patronímico, no sé. Eso está en... lo malo es cuando el político no sabe de qué está hablando en el momento que tiene que estar. Y está pasando cosas y se está riendo, hay cosas dramáticas por ejemplo, que a usted le pregunten que qué es el PBI o el PIB, como sea, el Producto Bruto Interno, y usted salga, bueno... el índice de analfabetismo es tal cosa. Así no se puede gobernar un país si no tiene los indicadores básicos en la mano. Okay. Entonces esto responde no a una falta de dominio. En general, el discurso está deteriorado. Dice Bauman que vivimos en una sociedad líquida, donde las cosas no están consolidadas. Y hay muchas cosas de estas. Le pasa a Trump, que está diciendo barbaridades de vez en cuando, y pasa en la prensa un día, después pasa otra cosa y pasa otra, y dejó de pasar y nadie se acuerda de eso. Doctor Sisto, usted vino a República Dominicana y por lo que conozco, ¿verdad?, de su expediente de vida profesional, ha mostrado mucho interés en el tema del pensamiento exponencial y la revolución en el sistema educativo del siglo XXI. Sí, mira. Primero, tradúzcame al buen castellano, ¿qué es eso de pensamiento exponencial y lo que es realmente una revolución en el sistema educativo en una sociedad determinada? Mira, desde el siglo XVII con Spinoza, en la filosofía europea clásica, los que están haciendo el cambio de transición del feudalismo a la sociedad burguesa, que tienen que ver que son los que introducen después la ilustración en el siglo XVIII, todo el siglo XVII, hay un pensamiento muy exuberante, que viene del barroco, de la teatralidad, que viene de la poesía, del teatro, en fin. Y ahí se está forjando la idea de que el hombre debe conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, que viene de los griegos y que viene... Pensamiento socrático, ¿no? Que conócete a ti mismo. Entonces hay un problema ontológico, el conocer del ser. Y ese ser de hoy es distinto al de hace un año, hace 2 años atrás, hace 3 años. Nosotros no somos los mismos. Eso lo dice Neruda en un poema número 20. Ni debemos serlo tampoco. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Aunque te quieras aferrar a tu pasado, a lo que sabes, ya no es mismo. Tus circunstancias no son las mismas. Entonces hay un tema aquí que los sistemas educativos, por un problema institucional, han tratado de aferrarse a lo que saben. Y tienen un modelo lineal. O sea, tú vas a primaria, vas a secundaria, vas a preparatoria, vas a la universidad. Es otro no. Ya el conocimiento es exponencial. ¿Por qué? Porque hay un momento en que se separa de esa linealidad y empieza a multiplicarse el conocimiento de una manera en que es desconocido y es inatrapable. Hoy las computadoras cuánticas tienen capacidad de memoria que no tenemos imagen. 4 trillones de operaciones por segundo. O sea, nosotros no sabemos qué significa eso. La mente humana no puede captar eso. No puede captar la mente humana que está pasando en un universo profundo. No puede saber cuántas galaxias hay que nos desconocíamos. ¿Qué está pasando con la física de la partícula, física cuántica? Entonces, la escuela está ajena a eso. El sistema sigue diciendo lo que la física de Newton, las leyes de la mecánica, sigue diciendo cosas. Y entonces, en las universidades aparecen entonces cursos fuera de ya todas las universidades están. ¿Dónde está la debilidad realmente del sistema? En que no es capaz de modificarse, no capaz de mutar a la velocidad que está la realidad. Entonces se desfasa de la realidad. Los docentes, por ejemplo, desfasado de la realidad. Están desfasados. Hay gente que lleva 10 años repitiendo el mismo programa, repitiendo lo que sabe. Ok, doctor Sisto Moya Herrera.
distinguido miembro de la Academia Mexicana de Educación, periodista. Cuando hablamos de revolución educativa en una sociedad, no importa su denominación, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cuáles son los elementos fundamentales a tomar en consideración para uno llegar a esa conclusión de que en realidad se está produciendo tal fenómeno? Realmente es un término mal usado. Yo tengo aquí el dato de que se está trabajando en el 2015, hasta el 2015, en la OCDE se habían hecho más de 450 modificaciones a los sistemas educativos y todos habían fracasado. Todos. O sea, no hay un modelo que sea fijo. O sea, no hay manera de tener un modelo que sea el exitoso. Hay que transformar todo eso. Y las revoluciones rompen con lo establecido. Mientras tengas haciendo reformas, parches, mientras estés modificando un programa, el otro, no la articulación, mientras no estés rompiendo con que hay alumnos que son distintos, que el tratamiento tiene que ser desigual y que hay maestros desiguales y que tienen que tener comportamientos distintos y hay escuelas y hay contextos y hay gente excluida que está en los lugares marginales en condiciones que no pueden aprender porque tienen hambre. Entonces, todo eso es un fenómeno complejo. O sea que una revolución educativa no es posible lograrla, alcanzarla sobre la base de la aplicación de remiendos. Ni tampoco homogenizando. O sea, no es homogenizando, no es creando un solo modelo, no es creando un pensamiento único educativo. Y me imagino no es creando un modelo, no existe un modelo. Que tampoco extrapolando sistemas y modelos. Mucho menos. La realidad de Finlandia no tiene nada que ver con las realidades nuestras. Entonces no puedes decir que vamos a ser profesores finlandeses y alumnos finlandeses. Ni de Singapur ni nada de eso. Son realidades totalmente distintas que tienes que tener en cuenta tus circunstancias. Doctor Sisto eso Moya es un hecho. Herrera, yo tengo una inquietud. Ahora se habla mucho. Yo tengo más que usted. Yo me imagino que sí. Porque usted es un hombre problematizador y eso es importante para llegar a la verdad, llegar al conocimiento, que es lo único que libera. Así es, así. El proceso social madura al amparo de la verdad y el conocimiento. No hay otra manera. Así es. Y si fracasa la educación, fracasa la democracia, y fracasan los grupos políticos, y fracasa la sociedad, porque la educación es el sustento, el pensamiento de la sociedad. Y si fracasa la educación, los políticos lo que hablan es sandeces. No, porque no tienen con quién hablar, porque la gente no sabe de qué está hablando, la gente no aprende a leer, no aprende a razonar, no aprende a tener conceptos científicos, no evoluciona, y se queda entonces en una aproximación primaria de lo que se está diciendo y no profundiza. O sea que no puede haber buenos políticos con seres hipopapémicos en el orden intelectual, por ejemplo. Hay políticos que se parecen a eso, entonces lo que se tratan es de adecuarse a la realidad, a esa realidad, descender y no ascender a la gente. Tenemos con su anuencia, por favor, doctor Sisto Moya Herrera, que hacer una pausa comercial. Le voy a dejar sobre el tapete una inquietud, entre tantas que tenemos. Hoy se habla mucho del saber digital, de la educación realmente digitalizada. ¿Es posible realmente darle valor a este tipo de educación cuando la llamada educación humanista realmente no se toma en cuenta? Eso se lo quiero dejar para luego de la pausa para que por favor usted nos explique. Muy buena provocación. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No lo cambien, por favor.